presidenta de Aragón, consejero, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer, en primer lugar, al IAF la oportunidad que me da y el honor de dirigirme a todos ustedes en este excelente foro. Y, por qué no, felicitarles también por el título de mi mini ponencia. Solo él condensa, en mi opinión, ya el verdadero mensaje de este foro. No hay otra forma de alcanzar el éxito realmente sino a través del talento de las personas. En segundo lugar, quiero manifestar realmente que, siendo el título de este foro y habiendo hablado ya personas expertas en él, es, como es lógico, difícil para mí dirigirme a ustedes con palabras innovadoras. En todo caso, permítanme humildemente que les transmita algunas reflexiones generales y, en todo caso, también les pido que me disculpen, en su caso, mi vehemencia. Empezaré por leerles, como no, una breve definición de lo que sería el talento. Y puedo decirles, y ustedes lo saben mejor que yo, que hay muchísimas. Esta dice: el talento es la capacidad que las personas ponen en práctica para obtener resultados excepcionales de manera estable, unida al compromiso por la consecución de estos. Otra definición, quizás más breve y, desde luego, más sencilla, sería: talento es la inteligencia puesta al servicio de unas metas. Esto es todo lo academicista que voy a ser a partir de ahora. Y ahora permítanme que sea un poco más libre. ¿Quién no ha utilizado alguna vez la muletilla: mi personal es el mayor activo de la compañía? Lo decimos siempre con muchísimo orgullo y sacando pecho. Pero realmente nos esforzamos por ellos, nos esforzamos por el talento. El modelo FQM define a las personas como un recurso. Otra reflexión. ¿Ustedes contratan braceros, mano de obra, o contratan talento? En mi opinión, aquel que no vea más que en su personal braceros o mano de obra y no talento, tarde o temprano está en un serio problema de competitividad. ¿Se ha preguntado alguna vez qué entorno tiene usted en su empresa para promover el talento, atraerlo, promoverlo y retenerlo? ¿Y qué planes tiene para él? Tenga en cuenta que el modelo FQM nos obliga a medir precisamente todos los recursos, y aquello que no se mide malamente se puede gestionar. ¿De verdad piensan ustedes que la gente con talento es tan necia, y perdonen la expresión, de estar en nuestras empresas por el autobús, por el comedor de empresa, por planes de seguros o la conciliación de la vida familiar? Todo eso está muy bien, pero desengáñese. A medio y largo plazo, si no a corto también, la gente lo que quiere es crecer con usted, hacerle crecer, participar y sentirse partícipe, que se le escuche, dar ideas y, si es posible, verlas implementadas, asumir más tareas, que se le delegue más, asumir más responsabilidades, formarse, poder hacer carrera, promocionarse, que se le comunique más y mejor, y de vez en cuando alguna palmadita en la espalda, en público y en privado, y no se olvide de que el talento se remunera. Nosotros realizamos encuestas de satisfacción del personal. En esto seguimos el modelo FQM. ¿Qué creen ustedes que nos demanda la gente? La gente no demanda guarderías, ni comedores, ni nada de eso. La gente lo que nos demanda es, como les he dicho ya, participación, tarea, responsabilidad, más delegación, más confianza, ver implementadas sus ideas, ser escuchado, formación. Y lo que es más gordo y lo mejor, nos lo piden todo gratis.
Nos lo están ofreciendo gratis. Y es que la gente en sus empresas no quiere aburrirse. Y, entre tanto, ¿ustedes qué hacen por ellos? Aparte de este sistema de satisfacción del personal, o sistema o método que tenemos para controlar al personal o gestionarlo, también tenemos alguno otro. Un sistema de supervisión que nos confirma exactamente todo lo que les estoy diciendo. Pero es que además nos confirma, y también las encuestas de satisfacción, que el personal nuestro está satisfecho y orgulloso de trabajar en nuestra empresa, pero que quiere más. Quiere que se le reconozca su desempeño. Quiere más formación, más promoción, más participación, más tareas. Oiga, la gente quiere ser más eficiente. Y es increíble, lo está reconociendo la propia gente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues sencillamente que la gente sabe que puede dar mucho más. No se engañen, eso se traduce en más productividad y en un mejor trabajo. Entonces, ¿a qué esperan ustedes a darle esa oportunidad? Les voy a decir algo que nos tenemos que aplicar también a propósito de lo que les estoy diciendo, algo que nos debería picar un poco, ¿no? ¿No ha pensado alguna vez que en su empresa el talento puede tener subactividad? Si lo ha pensado y la conclusión a la que ha llegado es que sí, no mire a otro lado. La culpa es de usted. No sea usted parte del problema. En mi opinión, sería recomendable que pusiéramos manos a la obra, poner los medios, crear el entorno adecuado y no lo dude, la gestión del talento en gran parte se le hará sola. Pero es cierto también que el tema de la gestión del talento, para él no hay una receta mágica ni universal. Cada empresa puede y debe hacer su gestión a su medida, pero haga algo, sea pragmático, sea práctico en definitiva. Y no se engañe tampoco, el talento llama a talento. Si la gente quiere estar rodeada de gente con talento, el talento sí es una ventaja competitiva y a la gente le gusta estar en una empresa competitiva. Por tanto, llegado a este punto, le repito otra pregunta. ¿Sacamos todo el provecho a nuestro personal? No. Pues entonces quizás estemos haciendo, y permítame la palabra, y me incluyo, el canelo. Sí, el canelo, porque nuestras empresas podrían ser más competitivas, obtener mejores resultados y tener profesionales más satisfechos y motivados. No lo dude, quizás la desatención del talento en su empresa puede que le esté saliendo muy, pero que muy cara. Antes nos comentaba la presidenta, yo también tenía este dato, de que efectivamente los activos intangibles en 35 años han duplicado su valor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la gente está muy al tanto de lo que vale su empresa. ¿Y cuánto vale su empresa? Aquí sería bueno el dicho español de que dime con quién vas y te diré quién eres. O, para este foro, dime con quién vas y te diré lo que vales. Arrópese de talento y haga algo por él y tendrá recorrido. De lo contrario, usted está... El recorrido será corto. Iba a decir, usted está muerto. No. Bueno. Les cuento ya, por último, una pequeña anécdota. No hace mucho recogía con el coche de su hotel a un empresario coreano y a su hijo, quienes nos visitaban. El señor se llamaba Choi. No sé si le suena, seguramente no, ¿verdad? Por las circunstancias que fueran, cruzábamos la puerta de la entrada de nuestra empresa minutos antes de las 8 de la mañana. En esto que el señor Choi, que así se llamaba, sentado como iba en el asiento junto al mío al ver la empresa, exclamó: «Señor Villarroya, su empresa debe valer mucho dinero». La afirmación me dejó por un momento, como se pueden imaginar, un poco aturdido, pero reaccioné y le dije: «Se equivoca, señor Choi. Mi empresa en este momento vale poco o nada. Pero si nos esperamos 10 minutos más a que entre todo mi personal, entonces sí, entonces quizás no tenga precio». Dígame o piensen conmigo, ¿qué vale su empresa, a precio de plantas paradas, motores parados, ordenadores parados, en definitiva, a precio de equipos
ordenadores parados a peso de ladrillo o de chatarra. Hagan la prueba. Seguramente ya la habrán experimentado alguna vez. Entren en su empresa, la que sea, del tipo que sea, un día de fiesta. Por la razón que sea, ustedes han olvidado la cartera, se han olvidado unos documentos y los necesitan para el lunes porque tienen que salir de viaje. ¿Qué sensación les produce? Yo se lo digo, vértigo, escalofríos. Y si suena el teléfono, ni se lo imaginan. Suena el teléfono en la centralita. ¿Ustedes lo cogen? Nosotros, los grandes CEOs. Yo creo que no. No va a ser que nos encontremos alguna sorpresa al otro lado. Entonces, será mejor esperar al lunes a que vuelva a sonar ese teléfono. Los equipos, la tecnología en general, ya no es hoy en día la gran ventaja competitiva que fue. Estamos en la era de la globalización. Esta está al alcance de cualquiera, la tecnología, y lo que siempre les distinguirá y les hará ser competitivos será el talento que tengan contratado. Miren, si no, lo que hacen en otros países de nuestro entorno, Alemania, Francia, sin ir más lejos. Contratan talento, sí, indios, pakistaníes, españoles, muchos. El talento no se puede imitar ni copiar. Por todo ello, si alguna vez les preguntan, y si no les preguntan, también no lo duden. ¿Talento? Sí, gracias. Muchas gracias.